Hay preguntas que se instalan en el pecho del espectador como una astilla que no termina de salir. Durante semanas, la muerte de Ana ha sido tratada en La Promesa como un episodio doloroso pero cerrado, un accidente del pasado que dejó heridas abiertas pero ninguna duda aparente. Sin embargo, el capítulo 834, emitido este jueves 14 de mayo en la 1 de Televisión Española, cambia radicalmente esa percepción. Santos aparece ante su padre cada vez más hosco, más evasivo, más cargado de una culpa que no consigue disimular. Y su padre, que lo conoce mejor que nadie, ya no se conforma con las explicaciones vagas. La sospecha que lleva tiempo gestándose en silencio, ahora se pronuncia en voz alta. La muerte de Ana quizás no fue un simple accidente. Esta revelación sacude los cimientos de una trama que parecía adormecida. Santos es, para muchos espectadores, uno de los personajes más complejos de la serie. Un hombre que arrastra el peso de sus propias contradicciones, capaz de mostrar una lealtad inquebrantable hacia los suyos y al mismo tiempo hundirse en decisiones que lo alejan de todo lo que debería proteger. Que sea precisamente su padre, la única persona en quien Santos confía según los propios avances del capítulo, quien comience a trazar los puntos entre su comportamiento y la muerte de Ana, convierte esta línea argumental en una de las más cargadas de tensión de toda la temporada. El comportamiento de Santos no es el de alguien que simplemente llora a una persona querida, es el de alguien que carga con algo más que el duelo. Cada vez que Petra intenta acercarse a él para mediar, Santos huye. No discute, no se enfrenta, no busca un abrazo. Huye. Y esa huida sistemática, ese patrón de evitación que los guionistas han construido con paciencia durante varios capítulos, dice mucho más que cualquier confesión directa. En la cultura española, donde los vínculos familiares y las lealtades internas tienen un peso enorme, la figura del hijo que no puede mirar a los ojos a su padre tiene una dimensión casi shakespeariana. La culpa no necesita palabras. Se instala en la postura, en la mirada baja, en la incapacidad de compartir una mesa sin que el silencio pese toneladas. Petra ha insistido durante este capítulo en mediar con Santos, pero él ha vuelto a esquivarla. Esta dinámica entre ambos personajes resulta significativa porque Petra no es una figura neutral en la historia. Su insistencia en acercarse a Santos podría leerse como un intento genuino de ayuda, pero también como la necesidad de contener algo, de mantener una versión de los hechos que no se desmorone. Cuando al final del episodio Petra convence a Pía de dejar a los Pellicer tranquilos, argumentando que el daño ya está hecho y que nada puede hacerse por volver atrás, esa frase adquiere un peso casi inquietante. ¿Está hablando solo de Pía y sus conflictos con el servicio, o hay algo más profundo que Petra quiere enterrar antes de que alguien cabe demasiado? La pregunta sobre Ana flota sobre el palacio como el aire caliente de los veranos cordobeses, ese calor que lo impregna todo y que no deja respirar con comodidad. Los Pedroches, el valle donde se sitúa el Palacio La Promesa, es un territorio de tradiciones antiguas y secretos bien guardados. La serie ha sabido explotar ese ambiente desde sus primeros capítulos, construyendo una atmósfera donde la opulencia de los marqueses convive con la tensión permanente del servicio y los conflictos que ningún protocolo puede silenciar del todo. En ese marco, la posibilidad de que una muerte haya sido algo más que un accidente no resulta inverosímil. Al contrario, encaja con la lógica de un mundo donde las apariencias se cuidan con esmero y las verdades incómodas se entierran con discreción. Mientras Santos y su padre sostienen esa conversación cargada de silencios y sospechas, el resto del palacio vive sus propias tormentas. Alonso ha decidido tomar cartas en el asunto de Vera, y tras mandarla llamar, le revela que conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril. El impacto de esa revelación deja a Vera en estado de shock. Todo el tiempo que ha pasado bajo un nombre prestado, construyendo una vida en La Promesa, se derrumba en un instante. Alonso no es un hombre que juegue a medias tintas, cuando decide actuar, y este movimiento confirma que el marqués ha dejado atrás la posición defensiva para tomar la iniciativa en un conflicto que amenazaba con escapársele de las manos.
El duque de Carril ha sido hasta ahora una figura que manejaba los hilos desde fuera del palacio, pero su influencia ha llegado hasta los salones más íntimos de la promesa. En el capítulo anterior, el duque impidió que Alonso llamara a la Guardia Civil, amenazando con un escándalo público sobre el supuesto secuestro de su hija. Esa amenaza funcionó en ese momento, pero Alonso encontró otra vía. Si no puede recurrir a la ley, usará la visibilidad social. El marqués anunció que Curro sería el protagonista de una crónica social, lo que desató la furia de Lorenzo y Leocadia, opuestos por el origen bastardo del joven. La batalla por la reputación de Curro se convierte así en un frente más dentro de un conflicto que cada vez tiene más ramificaciones. La llegada del periodista Aníbal Esparza altera la paz del palacio en un momento especialmente delicado. Los preparativos para recibirlo ponen en tensión a varios personajes, especialmente a Ángela y Curro, que intentan mantener la compostura ante una entrevista que puede tener consecuencias imprevistas. Ángela insiste en que Curro se arregle con Pía antes de que el periodista llegue, consciente de que cualquier fisura visible en las relaciones internas del servicio podría convertirse en material para una crónica que nadie desea leer. En España, la prensa y el escándalo social han tenido históricamente una relación complicada, y la serie lo refleja con inteligencia. La llegada de un periodista no es una oportunidad, es una amenaza con forma de entrevista. Alonso y Lorenzo han estado a punto de llegar a las manos durante este capítulo. El enfrentamiento entre ambos tiene raíces profundas, y va mucho más allá de sus diferencias sobre el origen de Curro. Leocadia ha intentado mediar, pero el marqués le ha recriminado con dureza su crueldad al proponer una boda en el lugar donde murió la madre de Curro. Ese detalle, aparentemente protocolario, encierra una carga emocional enorme. Celebrar un enlace en un espacio marcado por esa muerte específica no es un olvido, es una provocación. Alonso no lo pasa por alto, y tampoco lo perdona. Adriano vive en este episodio uno de sus momentos más difíciles desde que la serie empezó a explorar su nueva realidad. Ciego y con uno de los bebés en brazos, ha estado a punto de sufrir un accidente grave. Ese instante, que los espectadores vivieron con el corazón encogido, no es solo un golpe de drama, es la confirmación de los miedos más profundos de Adriano, que se derrumba al considerarse un peligro real para sus propios hijos. La escena en la que Martina lo consuela con un abrazo mientras Jacobo los observa desde la distancia sin interrumpir el momento tiene una dimensión muy particular. Jacobo, que podría haber intervenido para marcar territorio o para recordar su presencia, elige el silencio y la discreción. Ese gesto dice más sobre su carácter que muchos de sus parlamentos anteriores. Jacobo había propuesto a Adriano que memorizara los espacios del palacio hasta controlar cada rincón desde su nueva perspectiva. La idea era práctica y bien intencionada, pero la confianza que generó en Adriano derivó en ese casi accidente que lo sacudió por completo. La ceguera de Adriano es uno de los elementos más delicados que la serie está manejando esta temporada, y los guionistas parecen comprometidos con explorar sus consecuencias reales en lugar de utilizarla como simple decorado dramático. En el servicio, Cristóbal ha reprendido duramente a Ricardo y Pía por sus enfrentamientos públicos, advirtiéndoles que no tolerará más deslices. La tensión entre estos dos personajes ha ido escalando capítulos atrás, y ahora la advertencia de Cristóbal actúa como un termostato que baja la temperatura de forma abrupta. Pía, que ya estaba atormentada por su propio descubrimiento y se había mostrado distraída con sus tareas en el capítulo anterior, recibe esta reprimenda en un momento de vulnerabilidad máxima. María Fernández ha comenzado a sospechar de las extrañas explicaciones que Carlo da sobre Estefanía. Algo en el relato de Carlo no cierra, y la intuición de María, que en tantas otras ocasiones ha resultado ser un buen detector de mentiras, le dice que detrás de esas justificaciones hay algo que se oculta. La pregunta de si acabará descubriendo la verdad queda suspendida en el aire, añadiéndose a la lista de misterios que este capítulo alimenta sin resolver. Julieta, por su parte, aparece radiante en ausencia de Ciro. Manuel disfruta de su compañía pero no le cuenta nada del chantaje relacionado con Vera, manteniendo ese silencio que a menudo termina siendo más peligroso que la propia revelación. La alegría contenida de Julieta contrasta con la tensión general que envuelve al palacio,
recordando que no todos los personajes están inmersos en los mismos conflictos con la misma intensidad. Pero todo regresa inevitablemente a Santos y a la pregunta que su padre se niega a dejar de hacerse. La muerte de Ana pesa sobre este capítulo como pesa el sol de mediodía sobre las piedras de Córdoba, con una presencia física, casi tangible, que no da tregua. Pese a ser el único en quien Santos confía, su padre observa los cambios en su hijo y llega a una conclusión que preferiría no tener que considerar. La hostilidad de Santos, su incapacidad para sostener la mirada, su tendencia a huir de cualquier conversación que se aproxime al tema, son señales que un padre no puede ignorar indefinidamente. En La Promesa, los secretos tienen costumbre de volverse demasiado pesados para seguir cargándolos solos. Santos ha llegado a ese punto límite donde la culpa ya no cabe dentro y empieza a filtrarse por las grietas de su comportamiento. Su padre lo ve, Petra lo intuye. Y los espectadores, que llevan semanas siguiendo los pequeños gestos y las frases cargadas de doble sentido, empiezan a armar el rompecabezas con piezas que nadie ha nombrado todavía de forma explícita. La serie, que se emite a las 18:35 horas justo después de Valle Salvaje y antes de Malas Lenguas, continúa liderando las tardes de la 1 frente a la competencia de Antena 3 y los magazines de Telecinco. Ese liderazgo no es casual. La Promesa ha construido su éxito sobre personajes con densidad psicológica real y sobre tramas que avanzan con la paciencia de quien sabe que las mejores revelaciones necesitan tiempo para madurar. La pregunta sobre Ana es la muestra más reciente de esa forma de entender el drama de época, no como una sucesión de golpes de efecto, sino como la acumulación lenta de verdades que nadie quería ver. ¿Acabará Santos confesando lo que realmente ocurrió la noche en que Ana murió? ¿Podrá su padre soportar la verdad si resulta ser tan oscura como sus sospechas apuntan? ¿Será Petra quien decida finalmente si esa verdad sale a la luz o se entierra para siempre? Estas son las preguntas que este jueves 14 de mayo, La Promesa deja abiertas, y que harán que muchos espectadores cuenten los minutos hasta el próximo episodio. Si esta trama te tiene tan enganchado como a nosotros, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, compartir este análisis con otros seguidores de la serie y suscribirte para no perderte ninguna novedad sobre lo que está pasando en el Palacio de los Pedroches.